Buenos días y bienvenidos a la conferencia sobre alfabetización en inteligencia artificial para el fomento de la comprensión lectora. Mi nombre es Ladislao Salmerón, soy catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación en la Universidad de Valencia y pertenezco a la ERI Lectura, que es un instituto de investigación centrado en el estudio de los diferentes aspectos vinculados con la lectura. Desde el ámbito del laboratorio de neurociencia hasta la promoción lectora, desde diferentes disciplinas. Mi bagaje, como acabo de comentar, es la psicología, pero bueno, dentro del instituto trabajamos filólogos, gente de educación, de magisterio, con lo cual tengo una visión que es la que trataré de dar hoy, un tanto amplia. Bien, uno no siempre tiene la ocasión de poder hablar de un tema tan apasionante por 45 o 50 minutos, que es lo que bajaré hoy. Así que, bueno, voy a aprovechar la ocasión para primero hablar sobre aspectos que considero esenciales sobre inteligencia artificial y educación. Haré un pequeño, muy pequeño, repaso histórico sobre la inteligencia artificial, la psicología, qué tiene que decir todo esto y la educación. Para a continuación hablar sobre la alfabetización digital y su importancia en lo cambiante, la forma que tienen los estudiantes de interactuar y de aprender información de Internet está cambiando a pasos agigantados. Y por último, os plantearé uno de los estudios que estamos o que hemos llevado a cabo sobre este ámbito en el contexto de enseñanza, de comprensión sobre estos complejos en secundaria y acabar con unas líneas generales de trabajo futuro. Vamos allá. Bien, como os decía, como tengo tiempo, y no siempre es el caso, voy a aprovechar para hablar de una visión histórica a partir de tres libros relativamente recientes que han marcado mi forma de ver el papel de la psicología de la educación en el ámbito de la inteligencia artificial. Cuando pregunto a mis alumnos, y seguramente muchos de vosotros, muchas de vosotras, tengáis una idea parecida, cuando les pregunto, ¿cuándo creéis que empezó la inteligencia artificial a jugar un papel relevante? Muchos suelen equiparar la inteligencia artificial a, pues, no sé, ChatGPT, algún tipo de herramienta como esta, y dicen, bueno, pues hace 5 años o hace 3 años. Eh, a muchos os sorprenderá saber que el estudio de la inteligencia artificial se remonta a los años 50, incluso un poquito antes, pero bueno, hay un momento cumbre en el año 56, la conferencia de Dartmouth, que marca el punto o la inauguración del ámbito de la inteligencia artificial. Esto lo recogí muy bien en el libro de Mitchell sobre, aquí está en inglés, pero también está en español, sobre, bueno, es una versión muy general sobre inteligencia artificial. em, y comenta cómo en ese momento, ya desde el año 56, en la historia de la inteligencia artificial, y creo que eso es importante para un poco entender en qué momento estamos, ella describe esta historia como por ciclos. Hay ciclos que ella denomina primaveras de la inteligencia artificial, donde de repente una pequeña o una gran evolución de, de las herramientas de inteligencia artificial hace que se disparen las expectativas y que de repente se cree un boom, haya mucha inversión económica, haya muchos proyectos financiados para eh, ver hasta qué punto podemos cambiar el mundo con esa nueva tecnología, pero sistemáticamente, y esto ha ocurrido al menos 4 o 5 veces a lo largo de estas décadas, llega un punto donde
toda esa, en todo ese entusiasmo eh, sobre el futuro o el presente de las herramientas de inteligencia artificial, pues bueno, la gente acaba viendo que no era todo lo que anuncia, se acaban destacando las limitaciones de dichas herramientas, que esas promesas pues, iniciales acaban siendo incumplidas y se produce lo que Mitchell identifica como inviernos de la inteligencia artificial, donde los investigadores incluso dejan de usar la etiqueta, ya no se llama inteligencia artificial, por ejemplo, en los 70, sino que se empieza a hablar de machine learning o otro tipo de nomenclatura, porque llega un punto que hasta la etiqueta está mal vista, ¿no? De inteligencia artificial. Y ella, lo interesante de este libro es que está escrito justo antes de la revolución que supuso la aparición de ChatGPT en 2023, con lo cual te da una visión muy, creo yo, clarificadora sobre lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Este auge donde parece que ChatGPT va a revolucionar el ámbito, todos los ámbitos, por supuesto, el educativo. Bueno, desde esta perspectiva de Mitchell dirá, bueno, ahora estamos en una primavera de la IA, de la era ChatGPT, pero vamos a verlo con perspectiva. Lo mal será que en unos años, en pocos años, las expectativas se vayan ajustando y tengamos una visión un poco más clara de hasta dónde podemos llegar con este tipo de herramientas. El otro libro que os presentaba, el de Max Lowers, este acaba de salir el mes pasado. Max, lo interesante también es una visión muy de divulgación sobre inteligencia artificial, en este caso sobre el papel de la psicología en la inteligencia artificial. Es curioso, Mitchell en el libro anterior ella es ingeniera, tiene una visión muy, muy ingenieril de la inteligencia artificial, que al menos en el mundo español, en el mundo iberoamericano, me atrevería a decir, es la común. Bueno, si uno habla de inteligencia artificial es porque o es ingeniero o como mucho matemático. Lo interesante del libro de Max es que viene a decir desde el principio, desde los inicios de esta conferencia de Max de Dartmouth, el papel de la psicología ha sido fundamental, no en vano si uno analiza el propio término, dice inteligencia, por si es un concepto puramente psicológico. Artificial, pues bueno, eso es algo más. ¿Vale? Y lo que viene a decir más desde el punto histórico es que la psicología siempre ha estado representada en los avances de la inteligencia artificial. Incluso en esta reunión inicial del año 56, la mayoría de asistentes incluso eran psicólogos. En ese momento, quizá ahora con ChatGPT nos hemos desviado de ese camino, pero en ese momento y a lo largo de la evolución de los desarrollos de la inteligencia artificial, uno de los objetivos claros era tratar de modelar cómo los seres humanos razonamos, percibimos la realidad, memorizamos, aprendemos, con lo cual no se concebía desarrollar una tecnología o desarrollar unos modelos matemáticos sin una referencia psicológica clara. Sí que es verdad que Maslow se advierte que con este último fenómeno, ChatGPT, sí que parece que la disociación ha sido más clara en la crítica. De hecho, hay él y otros autores que abogan sobre la necesidad eh, reconducir este auge de la inteligencia artificial para que la psicología tenga un papel preponderante a la hora de tratar de modelar sistemas inteligentes, eh, pero sí que es verdad que, sobre todo con estos últimos modelos, parece que no hay una visión psicológica clara de qué se quiere hacer. De hecho, como luego volveré a apuntar, cuando se da a conocer la herramienta ChatGPT, se hace sin previo aviso, no hay preparación de ningún tipo, se lanza al público y es como una especie, si me apuráis, de bomba tecnológica. Yo la lanzo y ya veremos cuáles son las consecuencias. No hay un estudio previo sobre nuestro contexto, en el contexto de la psicología y de la educación, que pudiera anticipar, bueno, ¿qué va a ocurrir con este tipo de herramienta? ¿Realmente va a ser algo
que empodere al alumnado, al profesorado, va a ser algo disruptivo en el sentido negativo, que va a debilitar las capacidades, el esfuerzo de los alumnos para desarrollar habilidades como la escritura, el razonamiento. No, ese tipo de juicio no se llevamos en vez de se lanzó. Y un ejemplo de esto último lo tenéis en el libro de Salman Khan, Brave New Words, que es Salman, os sonará a muchos porque fue el inventor de la Khan Academy, que es esta plataforma que ahora se ha convertido en un mentor en el que a partir de vídeos los alumnos pueden aprender a partir de secuencias instruccionales, desde matemáticas, física, biología, cualquier rama del conocimiento. La- si os recordáis, la idea surgió, Khan eh, trabajaba para una empresa, pero su sobrino, que vivía en la otra punta de los Estados Unidos, pues le hacía preguntas sobre matemáticas, él le grababa vídeos por la diferencia horaria, se los enviaba y de repente se los colgaba en YouTube para que los viera. Se dio cuenta de que esos vídeos no solo los veía su sobrino, sino que tenían cientos y cientos de visitas. Desde ahí, de esa idea, generó la Khan Academy como una idea, una forma de intentar democratizar el acceso a contenidos de calidad, a contenidos educativos. Bien, lo interesante, y por eso traigo el libro a colación, en el libro Salman explica que antes de que OpenAI lanzara ChatGPT, hablaron con ellos e intentaron desarrollar eh, y pilotar diferentes herramientas para incorporarlas en Khan Academy. Por desgracia, no están disponibles en español todavía, solo están en inglés. Y hay una de las herramientas que desarrollan que se llama Khan Amigo, tal cual, no es que lo traduzca, es una especie de tutor virtual que, a diferencia de ChatGPT, en el que simplemente pues, uno lanza un prompt, una pregunta y recibe una respuesta como si fuera una operación en el que uno manda y el otro simplemente obedece. En este tutor, en Khan Amigo, lo que hace Khan Academy es utilizar el motor de procesamiento del lenguaje de ChatGPT para emular lo que sería un tutor de mundo analógico. Luego hace una pregunta, este can amigo no simplemente responde, sino que al revés empieza haciendo, bueno, ¿qué quieres saber sobre la Revolución Francesa? Ah, pues a ver, dime tú, ¿qué sabes? Y luego ya te cuento. Con lo cual la idea es un poco modelar ese, esa interacción más productiva, más allá de la simple utilización de una herramienta superficial como podría ser. Bien, lo traigo a colación porque lo interesante en el libro, Salman lo desarrolla como si fuera algo revolucionario, cuando desde el punto de vista de la psicología de la educación uno se plantea, "Bueno, pues este tipo de tutores inteligentes existen desde los 80. Tutores iniciales de Anderson que te enseñaban álgebra. Hay tutores de Arthur Dresser sobre aprendizaje de ciencias, ¿vale? Más no con estos modelos tan sofisticados actuales, pero sí modelos basados en la inteligencia artificial en su momento, pues, hace una década y media. Pero lo interesante es que se desarrollaban en colaboración con centros psicólogos educativos para precisamente esto, para potenciar ese aspecto más psicopedagógico de las herramientas. ¿Eh? Eso parece que es algo que se ha olvidado. En esta nueva ola de la inteligencia artificial, me temo que el papel de psicólogo, el psicólogo educativo ha quedado la intención de la charla, y con esto acabo la introducción, a intentar ser, bueno, vamos a intentar recuperar, no sé, la medida en que nosotros podamos influir en el ámbito educativo. Bien, para que estemos todos sobre la misma página, como dicen los americanos, ¿qué es la inteligencia artificial? Básicamente son modelos matemáticos que tratan de emular el razonamiento,
percibimos los humanos. Lo interesante de ese tipo de modelos aplicados a herramientas educativas es que, a diferencia del humano, pues no se cansan, están ahí disponibles y tienen toda la paciencia del mundo mientras tengan energía eléctrica, al menos. Em, Os sonarán, sobre todo lo primero, una breve categorización, pues hay ahora mismo los más famosos son los chats generativos tipo ChatGPT, en el que uno dialoga para obtener información. Hace tiempo que ya vienen existiendo asistentes de escritura y lectura, ya sean traductores, ya sea, no sé, Grammarly, que te ayuda a componer, a identificar errores gramaticales a la hora de escribir. Em, un tercer tipo son los sistemas de recomendación de contenidos. Estoy pensando en un hilo en el que, a partir de lo que uno, por ejemplo, ha leído en la plataforma, pues te hace recomendaciones, un poco como si fuera Netflix, pero en el contexto educativo. Con esta idea de, bueno, a partir de tus intereses, pues soy capaz de ayudar a avanzar, en este caso en lectura. Y por último, una última categoría, quizá no tan conocida, son las plataformas adaptativas de aprendizaje. Estoy pensando en el contexto español, por ejemplo, Smartick, son plataformas, programas de ordenador que van lanzando tareas, a medida que el alumno va avanzando, pues va adaptando. El nivel de dificultad, el nivel de ayuda, el nivel de retroalimentación. Como digo, estos sistemas existen desde los 60, más menos sofisticada que en la actualidad, que no es algo nuevo, es algo que se ha venido desarrollando. Y de este tipo de desarrollos hay la cuestión principal, creo que nos interesa a los psicólogos de la educación, es, bueno, todo esto cómo afecta al aprendizaje. Hay, por supuesto, la visión naif, que es esta de que, bueno, la inteligencia artificial va a revolucionar el aprendizaje, con lo cual es súper bueno. Y ojo, también tenemos esta otra visión, más negativa, más pesimista, diría, de que no, esto va a acabar con nosotros, con el ser humano, la forma de razonar. Bien, una pequeña anotación histórica. Yo empecé a estudiar, eh, a investigar sobre lectura y lectura en el ámbito digital hace ahora 25 años y también tengo ese recorrido histórico. Hace 25 años lo que era el boom era el hipertexto, que no sé si a alguien ya le suena qué es eso del hipertexto. A lo mejor usáis Wikipedia. Wikipedia era el hipertexto, no vas clicando. Bueno, había autores en esa época, hace 30 años, que sostenían que el hipertexto, en la medida en que imitaba la forma en que nuestra memoria semántica almacena los contenidos, pues, iba a hacer que de repente aprendiéramos mucho más. Pues, eso nunca ocurrió, al revés. Lo que ocurrió es que nos acabamos perdiendo con tanto hipervínculo, uno ya no sabía de lo que estaba leyendo. Bueno, desastre. De hecho, pues casi ni se usa, o muy minoritariamente. Nada que ver con esta idea. Es, representaría dentro de las posibles relaciones entre tecnología y aprendizaje, o inteligencia artificial y aprendizaje, que plantean autores como Gresser, Catherine Scheiter y otros, correspondería a la idea de redefinición. La idea de que, bueno, el alumno, con los materiales actuales, con las técnicas tradicionales, pues no aprende, se queda a un nivel superficial. Entonces, con esta nueva tecnología vamos a ser capaces de hacer que el alumno, de repente, de forma casi mágica, pase a aprender en profundidad los temas. Sea capaz de integrarlos, de tener una visión crítica, eh, de poder realizar analogías con otras temáticas. Bien, esta idea sería lo que para esos autores sería la redefinición, sería el escenario ideal, donde una herramienta, pues, es capaz de empujar al alumno hacia arriba. Eso, ya os anticipo, no es lo habitual, ni lo era hace 30 años, ni lo fue con el auge de Internet, ni el auge de las tablets, ni lo va a ser ahora. Pero sí hay ejemplos.
ejemplos, por ejemplo, tutores inteligentes que son capaces de dar feedback adaptado a tanto el nivel del alumno como al progreso del mismo. Funcionan muy bien, funcionan mucho mejor que la línea base de un tutor que pueda, pues, un tutor de clase que pueda dar, pues sí, una retroalimentación grupal, pero que no tenga tiempo para estar uno a uno con el alumnado. Pero repito, no es lo habitual. Lo, lo opuesto, la visión más pesimista, sería la que identifica esta relación como una relación de reversión, que es cuando el alumno, a partir del método tradicional, ya es capaz de adquirir un tipo de aprendizaje profundo, pero que a la hora de trabajar, cuando se introduce una herramienta de inteligencia artificial, en este caso, pues pasa a comportarse de forma superficial y aprender muy por encima. Como os mostraré ahora un ejemplo. Eh, tenemos ejemplos en nuestro laboratorio hace ya casi 10 años, en el que comparamos a partir de metaanálisis, es decir, grandes estudios con cientos de miles de alumnos, la comprensión en papel o en ordenador o en tablet, y encontramos que sistemáticamente el mismo texto leído en papel te daba una pequeña ventaja, se comprende un poco mejor que tanto en ordenador como en tablet. Esto no es de ahora, esto lo encontramos desde el 2016, lo hemos venido viendo y es la idea de que, bueno, tenemos una forma de interactuar con las pantallas que nos hace pues, que nos distraigamos mucho, que bajemos nuestro nivel de exigencia, que enseguida nos conformemos con los titulares, ¿no? Y eso, pues claro, hace que no profundicemos en los temas. Eso sería un ejemplo de este tipo de relación negativa, que es la que a todas luces hay que evitar. Eh, y por último, lo más habitual es la relación de sustitución, donde básicamente cualquier nueva tecnología, o ya sea basada en IA o no, básicamente lo que hace es sustituir a lo que se venía haciendo. Es el libro de texto digital, pues bueno, tiene hay gran diferencia con el libro de texto en papel, ¿no? Que acabo de comentar, pero bueno, ahí más o menos no se añade nada, pero bueno, al menos tampoco se perjudica. Por ejemplo, con un tutor. El ejemplo más claro es, cogemos a un tutor uno a uno, un tutor humano, clases particulares, que es capaz de llevarme a ese nivel de aprendizaje profundo. Pues igual hay tutores inteligentes que pueden, en comparación a ese uno a uno, pues sí, funcionan igual de bien. Em, y como es lo más habitual, con lo cual, bueno, vamos bajando un poco el suflé, no vamos a esperar grandes cambios por la introducción de la inteligencia artificial en la escuela. Y eso sí, tenemos que prestar atención particularmente, porque históricamente ya lo hemos visto, a relaciones de reversión. El alumno acabe perdiendo habilidades o a nivel generacional, las nuevas generaciones no desarrollen las habilidades que podrían por la adopción de un método innovador. Os pongo el ejemplo. Una de las grandes críticas que desde la psicología de la educación se hace a ChatGPT o OpenAI, la compañía, fue simplemente que se abrió las puertas de esa herramienta sin ningún trabajo previo, ni trabajo previo formativo, ni ahora sí hay unas guías de utilización que acaban de sacar para el profesorado, de, bueno, para que, no, simplemente que no les dejen a los alumnos, ¡hala, venga, usad ChatGPT! Claro, 3 años después, ahora que les convence. Claro, el riesgo de ese tipo de plataforma tan abierta y sin ningún tipo de organización basada en principios de cómo aprendemos, de la psicología de la educación, claro, plantea esos riesgos de que el alumnado sea capaz de dar el esfuerzo, que es algo que a nadie nos gusta, para pasárselo al ordenador, a la herramienta de turno y dejar de, de esforzarse, por ejemplo, a la hora de razonar, a la hora
criticar alguna información, de integrar diferentes perspectivas, por ese riesgo de no desarrollar todo el potencial educativo pues, que existe. Em, Os quería ilustrar esta idea con un ejemplo. Tenéis es un artículo que todavía no está publicado. Si seguís las redes sociales, esto salió hace 3 semanas, creo que fue. Un estudio del MIT demuestra que el uso de ChatGPT te seca el cerebro. Algo así. A nivel de En fin, el titular es un poco exagerado, pero bueno, os resumo mínimamente la idea. Durante varias semanas, alumnos tenían que escribir ensayos sobre diferentes temáticas y había 3 grupos. El grupo azul simplemente hacía escribir los ensayos de memoria, pues venga, a partir de las instrucciones, venga, a escribir un ensayo. El grupo de Google se le permitía acceder a Google, buscar información para luego escribir el ensayo. Y el grupo de ChatGPT, pues podía acceder a ChatGPT, a la versión 4, si mal no recuerdo, simplemente. Era la misma, hacer ensayos, ¿vale? Durante varias semanas. Lo interesante, y aquí lo veis, es el gráfico es una pizarra, que representa para una tarea muy sencilla, después de haber hecho los ensayos, se les pedía a los alumnos, oye, ¿puedes citar alguna frase de tu ensayo que acabas de escribir hace 5 minutos? Bueno, puedes leerla, claro, si te acuerdas de algo. El porcentaje de alumnos que era incapaz de recordar nada en ChatGPT, uy, no se ve muy bien la escala, no se ve, ¿no? Estaba en torno al 70-80%. Es decir, vale, sí, los ensayos, los resúmenes que escribían eran muy buenos, tan buenos como el resto, pero claramente el nivel de esfuerzo, el nivel de invertir recursos cognitivos en la tarea había sido el justo y necesario para pedirle a ChatGPT que lo hiciera. Ya de la condición más tradicional de escribir de memoria, hoy lo interesante de utilizar Google, donde sí, uno se informa, busca fuentes, pero al final Google no te lo da todo mascado, sino que tú tienes que integrarlo, combinarlo y dar una lógica. Em, claro, imaginemos, y ahora vamos aterrizando al estudio que os quería plantear, que hemos hecho aquí en Valencia con alumnos de la ESO. Imaginaos un estudiante que recibe la siguiente consigna. Explique las causas del cambio climático. Muy fácil. Tú puedes ir a ChatGPT y le pides, oye, dime las causas del cambio climático. Vale, ChatGPT te la da, te da esa información, pero ¿qué hace? Nuestro alumno, ¿qué hace con esa información? Va a evaluar si la información es fiable, si está actualizada o es de hace unos años, si realmente es fiel a las controversias científicas o los debates que hay o da una visión muy particular. Em, Claro, lo da tan mascado ChatGPT, ¿tenemos alguna seguridad de que ese estudiante ha reflexionado sobre lo que ha leído? ¿Lo ha leído ni siquiera o simplemente lo ha copiado? Eh, ¿Ha establecido alguna relación con sus conocimientos previos? ¿O simplemente ha analizado de forma tan superficial que no ha sido incapaz de realizar ninguna conexión? Bien, todos estos elementos, activar conocimientos previos, reflexionar sobre la información, integrarla, evaluarla críticamente, son elementos clave cuando queremos comprender información compleja a estos niveles. Y desde la psicología de la educación, pues trabajamos con herramientas para fomentar este tipo de procesamiento más constructivo y alejar al alumno de la tentación del procesamiento superficial. Bien, esta es un poco la idea que queremos retomar y que hemos puesto en práctica en el estudio que os presentaré a continuación. Antes de nada, una pequeña pausa. Alguien podría decir, bien, pero al final el alumno
La inteligencia artificial está aquí, muy bien. Puedes decidir si la uso o no. Em, Perdón, este era por aquí. Claro, no se trata tanto de obviar el pasado. Os pongo el ejemplo de la discusión papel y digital. Yo cuando presentaba, todavía presento ese tipo de trabajo, muchos me acusaban de, bueno, ¿qué quieres? ¿Que volvamos a las cavernas? Ja, ja. Y era, oye, pues no, pues si hay que mantener un sistema donde los libros de texto todavía convivan con los libros digitales hasta que seamos capaces de entrever, si es que es posible, cómo conviven y sacar el máximo de uno o del otro, pues se hará. Pero tampoco se trata, o sea, no se trata de negar eh, el beneficio que pueda tener una metodología más clásica. Al contrario, no se trata simplemente de, venga, pues quitamos pantallas, ya no se lee en otra forma que no sea en papel. Porque evidentemente las pantallas tienen su papel, nos da un acceso a la información ideal. Todo este debate que tuvimos al inicio de los años 2000 iba a democratizar la educación. Eso está ahí, sigue estando ahí. El problema es que se han variado todo un poco y ahora hay mucha basura, mucha fake news, pero eso es otro debate sobre la calidad de los contenidos. Bueno, la idea es, esta tecnología está aquí. ¿Qué podemos hacer para intentar al menos eh, hacer que el alumno la aproveche al máximo? La clave pensamos que es esta idea, de tratar de eh, alfabetizar al alumnado en su uso. Hay que alejarse de esta idea de simplemente, bueno, que el alumno use porque ya son buenos, son nativos digitales, estos alumnos ya lo saben usar, para nada. En el estudio que os presentaré a continuación, por ejemplo, ese tipo de factor, cuánto usabas ChatGPT en el pasado, no predice nada. Tu sensación de si hoy qué hábil soy, sensación de autoeficacia, nada. Claramente se trata de un cambio sustancial en la forma de interactuar con la información y tenemos que enseñarlo. Ya está, sin esperar grandes revoluciones, pero al menos tratando de mitigar esa posible reversión de los efectos que mencionábamos antes. Hay en cuando queremos introducir la alfabetización, hay un marco de dos compañeras de Minnesota, Laura Allen y Pani Candu, son psicólogas educativas, que me parece esencial. Ellas lo que plantean es, bien, si yo quiero alfabetizar al alumnado o al profesorado, me da igual, necesito al menos trabajar estos seis grandes elementos. Tradicionalmente se trabaja a nivel de conocimiento. Pues te voy a enseñar cómo funcionan la inteligencia artificial, cómo funcionan los algoritmos, los modelos de lenguaje, em, qué tipo de sintaxis, de dónde viene la información, pues los códigos para el tipo de herramientas, cómo puede hacer el prompt. Bueno, eso es una de las patas necesarias. Em, pero a día de hoy ya tenemos claro que ese tipo de tecnología tiene muchos sesgos a todos los niveles, ideológicos, de género, pero también tiene grandes déficits a la hora de, si se le fuerza a dar información, pues, es capaz de inventársela o alucinar, ¿no? Como se usa en inglés. Con lo cual, este segundo elemento de evaluación juega un papel esencial. O sea, ser hábil en el ámbito de inteligencia artificial no solo implica ser capaz, sí, de escribir, y hacer un prompt, los códigos, tal, saber de dónde viene, ¿no? Sino también tener esa capacidad reflexiva de decir, uy, no, o sí, o mira, me puedo fiar porque concuerda con aquello que vimos en clase. Un tercer elemento sería el de colaboración. Es importante que, a diferencia de en en el último, digamos, la última ola, con el último cambio disruptivo, cuando se introdujeron los buscadores tipo Google, que es un elemento pasivo, ¿no? En realidad, donde
tú das una búsqueda y te da un listado. Y tú ya ahí decides, pues es como las fichas, los que tenemos un poco de memoria, cómo funcionaban las bibliotecas hasta los 90. Y ahora hay con la ficha, pero algo totalmente pasivo. Bueno, ahora este elemento colaborativo de diálogo es esencial. El alumno debe aprender a colaborar con la herramienta en el sentido, tanto en el sentido discursivo, de que hay que saber cómo hablar, saber cómo pedir, pero también en el contexto de decir, bueno, pues yo te voy a dejar que hagas unas cosas por mí, pero otras las quiero seguir haciendo yo. No quiero que tú, por ejemplo, me des las ideas. Quiero que me ayudes a, por ejemplo, detectar si la idea que digo está bien expresada o no. Pero no quiero que me des todo, porque quiero seguir aprendiendo o quiero tener todavía agencia sobre lo que hago. El cuarto elemento es la contextualización. Es importante que el alumno sea capaz de ver cómo herramientas como ChatGPT en diferentes contextos pueden tener múltiples aplicaciones. No es solo una herramienta para tal que te haga un resumen. Son herramientas que te pueden ayudar a sistematizar información, datos, en un contexto, por ejemplo, para llevar el orden de casa, el orden financiero, o también te puede servir para eh, aprendizaje de idiomas. Bueno, eso es un poco la idea, que el alumno para cada contexto sea capaz de identificar las diferentes potencialidades. El quinto sería el de autonomía, esta idea que dejaba caer antes. Bueno, al final el riesgo de que el alumno, si usa ChatGPT, se copia, va a estar ahí. O sea, va a ser imposible, muy difícil, al menos técnicamente, prevenirlo. Con lo cual, sí o sí, vamos a tener que trabajar esa cuestión de necesidad, que el alumno vea que sigue siendo importante que él, que ella siga razonando, siga desarrollando las ideas, que sea autónomo en sus decisiones y que acarre con las consecuencias, ya sea de no usarlo, de usarlo de forma óptima. Y por último, la cuestión ética, que es una de las más olvidadas, pero tiene que ver con la importancia de que, por ejemplo, que el alumno, que es el tema que tratamos en el estudio que os voy a presentar, sea consciente del consumo energético de cada vez que preguntamos a ChatGPT. Es del orden de magnitud mucho mayor que la energía para hacer una búsqueda en Google. Pero también cuestiones éticas vinculadas a derechos de autor, de dónde vienen esas bases de datos, muchas veces de textos copiados de Internet que no se les ha pagado. Cuestiones éticas del tipo sesgos, sesgos a nivel de género, a nivel ideológico. Esa idea de que el alumno tiene que tener claro que no todo es objetivo, de que hay eh, todo lo malo que haya por Internet en el sentido del reflejo de lo que los humanos hemos subido a Internet va a estar allí, va a estar en ese tipo de modelos. También hay que trabajar. Nosotros en concreto nos hemos centrado en la idea de facilitar al alumno la capacidad para evaluar información y generar prompts. Voy a entrar en detalle. Ahora mismo, siempre dentro del contexto de comprensión lectora de textos complejos, al final de secundaria, sobre temas que plantean cierta controversia, que no son simplemente blanco y negro. Y luego al final de la charla daré un par de ideas sobre otros proyectos que queremos lanzar para trabajar procesos más simples de comprensión. Bien, en este contexto, donde el alumno quiere comprender una, una temática compleja, ya sea pues, posibles soluciones del cambio climático, cuál es el futuro de los alimentos transgénicos, que son temáticas para las que no hay una solución clara, hay muchos grises, muchos matices. Eh, los chatbots, como Google en su momento, pues plantean posibilidades porque
puede facilitar al alumno, por ejemplo, integrar información de diferentes perspectivas, que es una tarea que cognitivamente es muy demandante, pero ojo, también plantea el desafío, y es que al final pues se van a creer todo, ya van a dejar de hacer ese esfuerzo para integrar. Lo interesante a la hora de adoptar esta perspectiva, hay un cambio a la hora de interactuar. Ya no interactuamos con palabras clave como hacíamos con Google. Ahora tenemos que dialogar. Hay que dar un prompt, hay que leer lo que ChatGPT nos dice y hay que reaccionar ante ese prompt con un diálogo para que ese producto final se vaya adecuando al objetivo inicial que tenía el alumno. Esas son habilidades pues, que hay que trabajar em, para poder sacar el máximo de provecho. Y bueno, veréis, os sonará la idea de esta idea de ingeniería de prompts. Es la habilidad para, a partir del prompts o de diálogos con ChatGPT, pues sacar el máximo. Por último, alguien podría decir, bueno, pero todo esto de comprensión, esto será para los universitarios, esto de analizar. Un poco os quería refrescar a todos os sobre el PISA, el Program for International Student Assessment. Evalúan comprensión cada 3 años la mayoría de países de la OCDE, al final de la educación obligatoria, en España 15 años. Bien, esta parte de la evaluación, de que el alumno sea capaz de evaluar críticamente la información e integrar piezas de diferentes puntos de vista, es parte nuclear de la definición de comprensión lectora en el mundo actual. No lo era hace 15 años, a día de hoy lo es y cada vez más tiene más peso. La comprensión del lectora, cuidado, a diferencia de otros fenómenos, eh, es un constructo cognitivo, sí, pero que evoluciona culturalmente. En la medida en que la sociedad nos demanda enfrentarnos a información falsa, pues la habilidad para detectar información falsa deviene una característica esencial, que si uno no posee, deja de ser hábil. No es natural que la concepción, las definiciones, si me apuráis, de comprensión lectora hayan evolucionado y siguen evolucionando. A día de hoy estamos trabajando con eh, las nuevas definiciones de PISA para el siguiente ciclo, será el 2029. Con lo cual, sí, esto es comprensión, ya de integrar información y evaluar. Y cada vez lo va a ser más. Em, y claro, ante este reto tenemos el siguiente problema. Si entendemos cómo funciona ChatGPT y los modelos de lenguaje, ChatGPT básicamente lo que hace es coge información de diferentes fuentes y de diferentes documentos, pero las integra en una matriz de palabras donde ya ni se acuerda de quién dijo qué. ¿Vale? Y lo único que hace es a la hora de tanto interpretar como dar un resultado, pues hace un ajuste de qué mejores palabras, una combinación, parecen reflejar una buena respuesta. Ni se acuerda, ni lo que dice se puede asociar a una fuente en concreto. Con lo cual, da igual que esa información le viniera de redes sociales, de Twitter, con toda la basura que hay, eh, sí o sí va a ser el alumno, el profesor, el que tenga que decidir, ojo, pero ¿y me fío o no me fío? ¿Cómo vamos a hacerlo? Bien, este era el objetivo inicial del estudio, pues ver cómo, a partir de una breve intervención que podríamos introducir en 2 sesiones de clase al alumnado de final de secundaria, eh, podríamos ayudarles a mejorar la calidad de sus prompts, de sus interacciones con ChatGPT y, y ver hasta qué punto ese aumento esperado en la calidad del diálogo afectaba también en su habilidad para comprender y para integrar esa polémica. Más allá de eso, nos interesaba un elemento cognitivo, como por ejemplo el nivel de esfuerzo o carga cognitiva, cómo podría mediar esa relación.
O sea, el hecho de forzarles a dialogar de una forma concreta, más generativa, les costaría más, pero va a valer la pena o no, ese esfuerzo adicional. En concreto, trabajamos con dos institutos del área metropolitana de Valencia, son 10 clases intactas. Em, no todos participaron por cuestiones éticas, solo aquellos cuyos familiares pues dieron consentimiento informado. De los 233 estudiantes que participaron en alguna de las dos sesiones, al final 165 tuvieron todos los datos. Esto es súper típico, los que tenéis experiencia en el contexto de educación en colegios, es muy fácil que se te acabe. Venga algún día, otro deje sin contestar una de las tareas. Y pertenecían, como os decía, tanto tercero y cuarto de la ESO. Lo importante, la estructura del diseño era la siguiente, súper simple, un diseño con dos grupos, el experimental y el grupo control. En una primera sesión todo el mundo hacía lo mismo, evaluamos características individuales, su habilidad para comprender, autoeficacia, conocimientos previos y en la segunda sesión, de en torno a una hora, el grupo experimental recibía la intervención sobre prompts, que ahora os comentaré, y a continuación se les pedía que establecieran un diálogo con ChatGPT para escribir una síntesis sobre un tema controvertido, que es si la inteligencia artificial puede ayudar o empeorar el cambio climático. Ya está. Y la única diferencia del grupo control, que también recibía por cuestiones éticas, evidentemente, la instrucción, pero la recibía al final. ¿Vale? De tal forma que podíamos, en el momento de comparación, cuando comparamos tanto el diálogo con ChatGPT como la síntesis, este grupo todavía no ha recibido la intervención, por lo que no nos sirve para la PC de base. De tipo waiting list. Bien, estos son los test que pasamos en la primera sesión, súper estándar, el COMLE, que es un test basado en PISA, que mide tu habilidad para la habilidad de los adolescentes, para detectar información relevante en textos, realizar inferencias, es decir, integrar y evaluar la calidad de los argumentos. También pasamos porque teníamos la sospecha, que ya os anticipé antes, para nada, que esa idea de la autoeficacia, ¿no? Hasta qué punto yo me siento, pues que se me da muy bien la inteligencia artificial porque soy muy moderno. Lo evaluamos, pero ya se anticipó. Y también, como es algo estándar en los de comprensión, analizamos sobre el tema. Y lo más importante, cómo funcionaba la instrucción en esta segunda sesión. Funciona de la siguiente manera. Nosotros, de forma presencial, en las aulas, en una primera parte, a los alumnos se les explicaba la necesidad de escribir de una forma muy concreta las órdenes que le damos a ChatGPT. En concreto, se enfatizaban 6 elementos. Decía que a la hora de escribir, uno, debes indicar a ChatGPT cuál es tu papel, cuál es tu rol, y cuál es tu objetivo, algo específico. Soy un estudiante que necesita hacer un resumen sobre este tema. La segunda instrucción es que se deben generar instrucciones que sean lo más específicas posible, evitando ambigüedades del tipo, dame información sobre este tema. Sería, necesito un resumen en torno a 2 párrafos sobre el papel de en ta, ta, ta. Tercero, se les instruía en la importancia de dar un texto y utilizar un lenguaje y un tono adecuado a ese contexto. Por ejemplo, decir, esta tarea va a ser para el contexto educativo y la voy a tener que entregar o la voy a utilizar para estudiar. La cuarta hace referencia, la cuarta característica, a
la importancia de evitar preguntas abiertas y, al contrario, solicitar ejemplos cuando algo no queda claro, una definición, en vez de cuando uno lo entiende, pues se le puede preguntar. Vale, esos serían los 4 elementos ideales de un prompt estándar en el contexto de aprendizaje. Y se les comentaba a continuación que, bueno, una vez que recibes la información, siempre debes evaluar el contenido recibido por la IA. Y si no cumple con tus expectativas, entonces es importante reformularlo. ¿Cómo? Pues puedes, por ejemplo, preguntar sobre las diferentes perspectivas en relación a un tema. En este caso, de temas tan abiertos, los sociocientíficos es esencial, porque si solo me hablas de una de las partes, yo necesito saber, quiero también saber de la otra, los pros y contras, por ejemplo. Y también se les instruía a preguntar sobre la calidad de la fuente. Si tenían dudas sobre alguna información, pues preguntar a ChatGPT, bueno, hasta qué punto esa información viene de fuentes fiables o no. Em, Esto que yo soy introducido así, lo hacíamos de forma intercalada y después de plantear cada uno de los elementos se ponía algún ejemplo para reforzar eh, que el estudiante pues, adquiriera esa eh, estrategia. Y trabajaban en parejas, de tal forma que, pues esto es un ejemplo, se les daba un prompt después de cada uno, de introducir cada uno de estos elementos, del tipo, pues, ¿cómo crees? Este es un prompt. ¿Cómo crees que las redes sociales han influido en la forma en que las personas se comunican? Añade 2 ejemplos a tu respuesta. Y entonces debían ir con la guía que tenéis aquí delante, característica. ¿Es un rol específico? ¿Sí o no? Y tienen que explicar por qué. ¿Da las instrucciones sin ambigüedad? ¿Sí o no? Eh, de- los prompts estaban construidos en este muy sencillo, pues básicamente es el crítico es el tercero, pues que da ejemplos, tal, pero bueno, estaban siempre construidos de forma que se iban intercalando, no eran tan sencillos como que acabo de hablar sobre ejemplos y ahora se identifica que esto usa un buen ejemplo, ¿vale? Y se daban prompts buenos y malos. La idea de trabajar en parejas es una de las estrategias que tenemos en psicología de la educación que nos permite que el estudiante vaya a un nivel de abstracción un poco mayor cuando uno trabaja en solitario. Ya que te tienes que comunicar, te tienes que hacer entender por el otro, eso te exige un pequeño esfuerzo adicional. Vale, una vez pasaban la instrucción, tienen esta instrucción, se les pedía que dialogaran con ChatGPT, se les daba una serie de instrucciones, que al menos interactuaran 4 o 5 ocasiones, empezando por este prompt. Dime qué sabes sobre el cambio climático y la inteligencia artificial generativa, ¿vale? Que era una instrucción muy general y que sí o sí tenían que ir concretando. ¿Veis? Este es un ejemplo. A la izquierda es el prompt inicial y a la derecha la respuesta del alumno. Pues soy un estudiante de cuarto de la ESO, necesita saber cómo cambia la inteligencia hace un texto expositivo de 4 párrafos, que le va dando más concretas, le da el rol, le da el contexto y así hasta que el estudiante está satisfecho con el texto y ya a partir de ahí puede realizar su síntesis. Eso es lo que hacían al final. En un Word final se les pedía que no copiaran y simplemente que hicieran pues, una síntesis de 3 o 4 frases que bueno, sintetizaran esta las ideas principales y su valoración sobre los riesgos y beneficios de la inteligencia artificial en el campo. Estos son los ejemplos. Había, como podéis esperar, muchísima variabilidad. Desde una simple frase de como la que tenéis aquí hasta textos más integrados con comparativa y con sopesando pros y contras. Un ejemplo de abajo. Los dejo. Esto lo evaluamos con una rúbrica de menos integración a más integración y es una de las variables principales del estudio. Y en el caso de los prompts se me pasó.
evaluamos simplemente en qué medida analizamos los prompts y evaluamos en qué medida los prompts reflejaban o no las 6 características que les habíamos enseñado. Con lo cual, el valor era entre 0 y 6. Vale, pasamos ya a los resultados. Una visión general sobre qué tipo de estudiantes estamos hablando, de quién hablamos. Todo lo que voy a obviar medias porque es una las medias tienden a oscurecer los patrones de datos, pero bueno, al final mentalmente las puede hacer. Y básicamente lo que os voy a presentar son em, el porcentaje de alumnos en cada una de las categorías. Ahí abajo los contrastes, ya os anticipo que los dos grupos en cada una de las gráficas a la izquierda es el grupo experimental, a la derecha el control. La gráfica de la izquierda es de comprensión lectora, el punto de partida era muy parecido. Pero sí que veis que en general estos son los baremos, sabéis, para los que no tenéis la mayoría experiencia, pero bueno, una puntuación baremada en torno a 50, 40, 60 sería normal, hable. Puntuaciones más tipo 30, como la gris, que es algo que nos llama la atención, pues debería en estos, no es lo habitual, no debería ser lo habitual. Porque básicamente estos gráficos nos vienen a decir no hay diferencia entre los dos grupos en comprensión lectora, ok, de normal. De todas formas, esta variable se incluye en los modelos, pero no estamos hablando de grupos muy avanzados, tirando, raspando en promedio. Nivel medio-bajo. En cuanto a conocimientos previos, claro, esto es un tema súper específico, pues bueno, como veis, la mayoría de alumnos decían o que no tienen ni idea, serían los valores 1 o 2 o muy poco. Lo esperable, pero interesante es que, de nuevo, no hay diferencia entre grupos. En cuanto a la autoeficacia percibida, de nuevo, no hay diferencias a nivel global. Y aquí la escala era de 1 a 4, la mayoría de alumnos están en torno a 3. Eso quiere decir que se sienten relativamente hábiles. Esto es muy de adolescente, es hábil, pero y muy poquitos tienen valores tirando a... Y en cuanto a la actitud, igual, sin diferencias a nivel de los dos grupos y en general tiene una actitud media positiva hacia el uso de la inteligencia artificial. Y por último, en cuanto a uso, la mayoría hace un uso relativamente esporádico, una o varias veces al mes. Y con un 20% nunca usa, pero no habitual, con lo cual es las categorías 2 y 3. Y en eso, en cuanto a nivel descriptivo, en cuanto a nivel de análisis, encontramos que la primera pregunta, la pregunta exploratoria del tipo, bueno, ¿y los mejores alumnos realmente lo hacen mejor? Los alumnos que tienen más comprensión lectora hacen mejores prompts, eso es lo que se refleja en la gráfica de la izquierda. Hay una tendencia que no llega a ser significativa, pero que parece que va en esa línea. Esto no es ni bueno ni malo, es lo bueno de que no haya una dependencia tan clara de la habilidad de comprensión lectora es que bueno, cualquier alumno, incluso aquellos con menos nivel de comprensión, se puede beneficiar y puede realizar prompts de calidad. Mientras que en la gráfica de la derecha veis cómo la síntesis, o sea, la actividad de la síntesis está muy relacionada de forma significativa con la comprensión lectora. Esto era esperable. Simplemente aquellos alumnos que comprenden mejor pues, escriben mejor. Perdón, escriben mejores síntesis. Pues era lo esperable. Y eso sí, pues nos obliga a introducir esta variable como covariada. Vale, y ahora sí vamos a la comparación entre grupos de estas dos variables principales. Como veis, aquí realizamos una análisis de regresión múltiple, no se representa en la gráfica, os repito, son simplemente un medio de alumnos en cada una de las categorías.
Básicamente, ¿cómo se lee esto? Los alumnos en el grupo experimental crearon mejores prompts de más calidad, que aquellos del grupo control. Los que suena un poco la estadística, el EPA al cuadrado parcial de 0,21 indica que el tamaño del efecto era grande. Esto quiere decir que es un efecto muy claramente observable. Simplemente viendo dos ejemplos, uno podría decir, oh, pasado por la instrucción o no. No es lo habitual. En educación, psicología de la educación, los efectos no suelen ser tan grandes. Pero bueno, esto viene a decir que los alumnos partían de un nivel mínimo. Como veis, en el gráfico, las barras de la derecha representan al grupo control y allí la mayoría usaban dos de las seis categorías, mientras que, como veis, en el grupo experimental la mayoría usaba al menos cuatro, el 25%, y cinco, que sería la siguiente, en torno a un 18%. Una diferencia muy clara. Hasta aquí genial. ¿Y en qué medida estos prompts les han facilitado comprender mejor? Allí la imagen no es tan positiva, el efecto no es significativo, no hay una diferencia entre los grupos, más allá de la comprensión lectora, como os anticipé antes, y sí que vemos en los gráficos, pues en el grupo experimental hay una mayoría de alumnos que se quedan a un nivel 2 de síntesis. Es muy bajo. La diferencia no acaba de ser significativa, es decir, que no hay, pero claramente los alumnos no están aplicando la, eh, la calidad de los prompts que han aprendido a la hora de integrar y evaluar la información. Hay un salto allí que no hemos llegado todavía. Bien, algunas pistas, y con esto acabo, los datos vienen de la medida de carga cognitiva o ese esfuerzo que han invertido. Y básicamente lo que se ve en la izquierda, los alumnos del grupo experimental muestran mucha más carga cognitiva o esfuerzo durante la tarea que los del grupo control, que por ejemplo no hay ninguno de nivel 4, 4 sería lo máximo, mientras que en el experimental hay 18%. Y lo que vemos es que a nivel correlacional, la carga cognitiva o ese esfuerzo está relacionado positivamente con la calidad de los prompts. Cuanto más te esfuerzas durante la interacción con ChatGPT, mejor son esos prompts, pero luego ese esfuerzo, em, cuando ya te toca realizar la síntesis, pues ocurre lo contrario, que te perjudica. Eh, con lo cual, claramente, eh, dar- nos da a entender que la intervención ya de por sí era compleja, por encima de mandarles un. Vale, con esto concluimos. Las buenas noticias. Podemos trabajar la alfabetización en prompts o la ingeniería de prompts con alumnos de secundaria en una breve sesión. Independientemente, estos no tenían muchos conocimientos previos. eh, no hay una interacción con comprensión lectora, con lo cual, bueno, todos se pueden beneficiar en principio. Eso sí, lo que no encontramos es que haya una mejora en la integración y evaluación de textos complejos. Seguramente, y eso es algo para el futuro, necesitemos medidas más a medio plazo, donde ya el alumno esa fatiga, ese esfuerzo, pues no le arrastre a la tarea de intervención. Porque, bueno, puede entenderse en la medida en que son capaces de interactuar mejor con ChatGPT, pues eso se va a reflejar en su producción. Y bueno, de esa forma evitaríamos el efecto de carga cognitiva. Y también el estudio nos permite entender cuestiones como que la sensación, hacia esta idea de que, bueno, los alumnos se sientan más hábiles son los que se van a ver beneficiar más.
Sobre líneas futuros, sobre este trabajo en concreto, queremos seguir analizando cómo interactúan los alumnos cuando ChatGPT realmente se inventa las fuentes, cómo reaccionan, si realmente lo detectan, si hay una indagación por su parte. Queremos también analizar la calidad de la información que arroja ChatGPT, eh, pensando en que los prompts de calidad hayan ayudado a recibir un mejor texto al alumnado. Y por último, esto es algo que me preocupa particularmente, queremos estudiar realmente cómo se procesa la información. ¿Realmente acaban leyendo los estudiantes el texto de ChatGPT o dialogan de forma superficial? Para esto necesitamos técnicas como registro de movimientos oculares que nos pueden dar un poco más de ideas sobre esa. Ya por último, sobre proyectos futuros, algo que estamos haciendo con un proyecto europeo que acabamos de recibir es trabajamos con ingenieros alemanes para desarrollar una herramienta basada en algoritmos de inteligencia artificial que básicamente detecte em, las posibles dificultades que tengan los alumnos a la hora de comprender un texto, básicamente a partir del análisis de sus movimientos oculares. La idea es que el alumnado lea un texto proporcionado por el profesor y que con la webcam podamos detectar patrones de movimientos oculares irregulares. Es lo que hemos empezado en enero. Para el año que viene tenemos que ir a centros escolares. Si hay alguien interesado para el futuro que vayamos a su centro, luego os pondré información de contacto, estaremos encantados. Y algo que también queremos hacer, que hemos solicitado en financiación, es trabajar con chatbot. Es tipo ChatGPT, pero mucho más directivo, o sea, que no le preguntes tú, sino que sea el propio ChatGPT el que te pregunte, tanto para trabajar la lectura estratégica a partir de autoexplicaciones, que pida ChatGPT al alumno que explique que está entendiendo y que ChatGPT vaya modelando a partir de esa información estrategias de comprensión más avanzadas en tipo, pues, diferencias y conectar con conocimientos previos, etc. Y por último, queremos desarrollar un chatbot que sea capaz de adaptar textos a la dificultad y por dificultad queremos decir pues, cuánto sabe el alumno y qué habilidades de comprensión tiene, de tal forma que el profesor puede decir, bueno, yo creo que mi alumno, estamos trabajando pues, el ciclo del agua, necesito dos, tres versiones del texto, una adaptada para ser una adaptación curricular, eh, pero a nivel del individuo, a nivel de cada estudiante. Para el alumno más avanzado puede utilizar vocabulario más complejo, puede añadir información que le permita expandir. Para el alumno con más dificultades puede utilizar vocabulario más sencillo, introducir gradualmente estructuras sintácticas más complejas, pero bueno, eso con suerte para el futuro. Y con esto me gustaría despedir. Al final me pasé un poquito de tiempo. Bueno, espero que haya merecido la pena. Os dejo la información de contacto y, por último, agradecer parte del trabajo que os he presentado. Lo financia la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile, que es quien paga la tesis doctoral de Lynn Troncoso, que es la estudiante de doctorado, que ha hecho esta intervención, y parte el Ministerio de Ciencia e Innovación. Agradecido. Y eso es todo. Gracias de nuevo. Espero que haya resultado interesante.